Esta semana es muy importante, se inicia la cuenta regresiva para que la Procuraduría General de la República logre presentar una acusación formal el próximo día 9 de junio sobre los cargos de aceptación de sobornos por parte de funcionarios públicos de la República Dominicana en el caso de la empresa brasileña Odebrecht. El tema es sumamente importante. El Procurador General de la República ha dicho que ya está preparado, que la Procuraduría está lista para presentar las acusaciones formales. Podría hacerlo incluso mañana en caso de que quisiera hacerlo. No tiene que esperar que se cumpla el plazo otorgado por el juez. Sí, porque fue dentro de ese plazo. Es dentro del plazo, por supuesto. No tiene que esperar al último día para la presentación de cargos, pero en estos casos, evidentemente, la Procuraduría General de la República ha optado por esperar el momento final. Solicitó una extensión del plazo de 4 meses que le fue aceptado y el presidente de la Cámara de Cuentas, el señor Hugo Álvarez Pérez, dijo la pasada semana que ya la Cámara de Cuentas tenía prácticamente lista la mayor parte de las auditorías que les había solicitado en junio del año pasado la Procuraduría General de la República a cada una de las obras contratadas por la firma Odebrecht. Desde la primera obra, el acueducto de la línea noroeste, hasta la última obra contratada, que fue Punta Catalina, le fue solicitado a la Cámara de Cuentas una auditoría forense en donde se explicaran todos los aspectos relacionados con las cubicaciones, los desembolsos, el proceso de licitación, de adjudicación de las obras, si está relacionado lo que fue ofertado con lo que finalmente se entregó en cada una de las obras, todos esos datos. Además, la Procuraduría General de la República le pide algo a la Cámara de Cuentas que probablemente la Cámara de Cuentas no esté en condiciones de hacer, que es que realice una comparación del precio de las obras y de los bienes comprados con estas licitaciones, con estos acuerdos, entre el precio del mercado y el precio final al que se estaba comprando. Bueno, yo creo el servicio de que eso conllevaría un personal que no tiene la Cámara de Cuentas, porque no se trata de un simple análisis contable o de administración, sino ahí hay unas especialidades y especificaciones que correspondería a una de las especialidades que hay en la ingeniería, que es, ¿verdad?, el auditar las obras, pero con el criterio técnico. Y además es un trabajo arduo irse al momento en que se licitó todas y cada una de esas obras para ver cómo estaba el mercado, cuáles eran los precios, todo ese tipo de cosas. Eso no es tan sencillo. Yo creo que se le pidió demasiado ahí. Bueno, la otra cuestión es, ¿tiene la Procuraduría tiempo para utilizar el resultado de las auditorías a estas obras en las acusaciones que formule a las 14 personas imputadas y a otros que pudieran resultar imputados a partir del día 9? Es una tarea ardua y además vincular cualquier anomalía, cualquier hallazgo que se haga en esas supuestas auditorías de si tal cosa estuvo sobrevaluada o sobrepasó el precio de mercado. ¿Cómo lograr que un dato de esa naturaleza usted lo pueda convertir en cargo en un expediente contra una persona? No es tan fácil demostrar eso, ¿no? No, pero que no hay tiempo material, Gustavo. Si la Procuraduría recibe las auditorías... no, si la recibió ahora, eso será... tomará muchísimo tiempo leer y tratar de convertir eso en prueba. Por supuesto. Otra cosa es que la Procuraduría tenga la intención de hacer otro proceso distinto del de los sobornos sobre las sobrevaluaciones de obras. Si hay otro expediente relacionado con la sobrevaluación de obras, eso por supuesto deberíamos saberlo ya como parte de la estrategia de la Procuraduría. Pero hay un problema peor todavía, Fausto. Los funcionarios que están encartados, la acusación, por lo que se sabe hasta el momento, es haber recibido pagos paralelos o coimas, ¿verdad? Sí. Pero si se descubre que se incurrió en el delito de sobrevaluación, ¿a quién se culparía?
porque un legislador, por ejemplo, no es culpable de esa sobrevaluación. Le pueden decir que tomó dinero para aprobar un proyecto. Porque según el acuerdo de la ENIDAD no pueden someter a los directivos y ejecutivos de Odebrecht. Entonces, ¿a quién van a someter? Bueno, sería al director, al ministro o a los ministros de Obras Públicas en el periodo. No, porque Obras Públicas la han sacado completamente de eso. Por lo menos en Punta Catalina y muchísimas de esas cosas. Para nada Obras Públicas tiene que ver. Bueno, en todo caso. Odebrecht se constituyó aquí como un tercer poder de construcción. Porque fíjate que la propia OISOE no ha construido con Odebrecht. Obras Públicas pero raras cada ocasiones. una de las instituciones, por ejemplo, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Ahí podría ser. Antes CDE contrató Pinalito y contrató Punta Catalina. Ahí podría ser en ese caso. Sí. El Instituto Nacional de Alcantarillado y Aguas Potables, los acueductos. Bien. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas contrató el corredor Duarte 1 y Duarte 2. Contrató la carretera, la autovía o la carretera, autovía del Coral, por ejemplo. Autovía del Este. Y también el corredor de Santiago. Y todas las demás obras que han sido contratadas ha sido por una institución del Estado. Bueno, por lo menos en los pasados gobiernos, porque ahora propiamente el caso de Punta Catalina es la CDE. La CDE, pero es la CDE que es la que hizo la licitación para la construcción de estas plantas. Bueno, vamos a ver. Ahí es un poco difícil la cosa en ese caso último, porque esa es la obra La Niña Mimada del presidente Medina, y entonces sería muy difícil que yo creo que prospere algún tipo de acusación a partir de que se haya cometido sobrevaluación en Punta Catalina. Mira, parece que Punta Catalina dejó de ser la obra y niña mimada, como tú has dicho, del presidente. ¿Y cuál es esa obra? Porque no hay otra más la ciudad sanitaria. Sí, pero la ciudad sanitaria es un proyecto mucho menos costoso que Punta Catalina. Bueno, hasta ahora tiene un costo sobre los 8.000 millones de pesos. Sí, pero Punta Catalina va por 3.000 millones de dólares y seguimos sumando. Y además trasciende, yo creo que el impacto que tiene a nivel nacional. El presidente no ha visitado Punta Catalina, por ejemplo. Que uno sepa. Porque anda mucho y visita y hace cosas, ¿no? Sí, pero de todo en estos momentos, el tema de Punta Catalina después de que se tapó el lío, no convenía que su imagen estuviera asociada. Exactamente. Pero una vez que eso se concluye, ella que inaugurar, no se va a perder eso, ¿no? Él dirá su discurso ahí, todo. Bueno, hay que ver también, porque todavía se entiende que es este año 2018 cuando se va a inaugurar Punta Catalina. Vamos a ver en qué queda el reclamo también de ese consorcio, Odebrecht de Dimon Estrella, que está pidiendo más de 700 millones de dólares más, ¿verdad? A los contratados, a lo pactado en el contrato. Exactamente, ese es un dinerito que hay que buscar, porque yo no tengo duda de que ellos van a ganar ese caso, porque amarraron ese contrato muy bien. El contrato dice que pueden perfectamente reclamar hasta un 25%. Y como aquí se firmó un acuerdo de la ENIDAD, ellos no pueden ser sometidos por nada, de manera que el Estado Dominicano cayó en la trampa. O tal vez fue deliberado, porque en definitiva son de las cosas que uno no puede penetrar y no puede saber. El Estado Dominicano tenía una práctica, una costumbre de contratar obras en Odebrecht y todas las obras generaban un sobreprecio. Ese sobreprecio lo reclamaba Odebrecht en modificaciones de contrato por subida de costo, por variación en la tasa de cambio, por muchos otros elementos que se exponían y normalmente el Estado aceptaba esos montos. Ahora, en el caso de Punta Catalina, la Corporación de Electricidad decidió que no iba a pagar un centavo más. Eso dijo Rubén Jiménez Bichara. Eso declaró, porque eso no creo que es una cosa que ellos puedan decidir de manera unilateral. Vamos a ver. Ojalá que fuera así, ojalá que no haya que darle un centavo más, pero por la experiencia que aquí tenemos cada vez que nos peleamos con empresas internacionales, con esos consorcios, es que terminamos pagando y a veces pagando mucho más de lo que pensábamos que íbamos a pagar. Bueno, y nos hemos quedado con la explicación ofrecida por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, en el sentido de que la relatoría o la revelación o delación premiada del tesorero internacional de Odebrecht, el señor
Luis Edaldo da Rocha Suárez, en el sentido de que había entregado dinero a Ángel Rondón, millones de dólares para ser entregado a los gobernantes dominicanos, en realidad se refiere a funcionarios de libre remoción en la República Dominicana y no necesariamente a los gobernantes, a los presidentes. Bueno, esa fue la explicación que dio el procurador La interpretación general. Es libre. Ya, veremos qué pasa cuando se inicie el juicio penal sobre estos casos, si esas interpretaciones Recordar que faltan dilucidadas. menos de 2 semanas y eso se va rápido porque la semana incluso no incluye los días de fin de semana, sino los días hábiles, ¿no? Ya, o sea que estamos casi ya en ese final del plazo. Vamos a una pausa. Me parece que soplan nuevos vientos entre los partidos y los políticos que tienen en sus manos la decisión sobre la ley de partidos y organizaciones políticas. Parece que más o menos se han puesto de acuerdo, ¿verdad?, para que pase este proyecto primero en la Cámara y obviamente que si hay cambios, como parece que así será, será devuelto al Senado para que entonces de nuevo lo sancione. Parece que el nudo que había respecto a la modalidad de la ley de las primarias se está resolviendo. No sabemos si será que serán cerradas en el proyecto o si se dará la opción, como algunos proponían, que los partidos que las quieran hacer cerradas serán cerradas y los que las quieran abiertas, abiertas. Ahora bien, resuelto esto, ojalá que no se aprovechen para despojar a esa ley de cosas importantes que tiene. Que, por ejemplo, tiene que ver con la transparencia en el dinero que reciben los partidos, con poner límite al tiempo de campaña, con una mayor equidad en el uso de los espacios en los medios de comunicación, ese tipo de cosas que me parece, y la cuota, por ejemplo, 40% no menos para las mujeres, y de manera transversal, 10% a los jóvenes, porque incluye a las mujeres cuando son jóvenes también. Esas cosas son importantes. Ojalá que no se pierda, esos que son logros, que no se pierdan y que no aparezca un vivo que en la redacción borre esas cosas que se habían aprobado ya en el proyecto del Senado, porque aquí hemos tenido experiencias respecto a otros proyectos fundamentales que en un momento dado los legisladores o se hacen que no sabían o levantan la mano y aprueban algo distinto de lo que previamente se había consensuado. Ya. Gustavo, lo importante es que el aspecto principal, el nudo, que es en la modalidad de primarias, si cerradas o abiertas, parece que ha quedado resuelto. Hemos escuchado declaraciones tanto de los representantes del Partido de la Liberación Dominicana en ambos bandos, leonelistas y danilistas, como declaraciones de líderes de la oposición como Luis Abinader, que están de acuerdo en que cada partido escoja la modalidad de primarias que desea y que eso debe ser consignado en la ley. De manera que la ley va a permitir, se va a aprobar con la modalidad que cada partido entienda que deba seguir. Esa ha sido también la propuesta de las organizaciones de la sociedad civil, la sugerencia de las entidades empresariales y la propuesta formulada por la Junta Central Electoral. Ahora, eso plantea un escenario interesante. Ajá. ¿Cuál es? Bueno, que si se aprueba así, entonces dentro de cada partido tendrá que decidirse cuál es la modalidad. Exactamente, pero habrá que ver es un terreno de cada partido. Las fuerzas políticas internas, cómo entonces logran una u otra que gane su propuesta. El nuevo elemento, Gustavo, es ¿serán simultáneas o no serán simultáneas, sobre todo para los partidos que tienen más del 5% de votos en un proceso electoral? Eso habría que verlo. Ahí es que hay algunas diferencias. Porque el hecho de que sean simultáneas no colide con que se asuman abiertas o cerradas. Ya. Y sería bueno que sean simultáneas, porque eso evitaría que un partido trate de influir en el otro, tenga que concentrarse en lo suyo. Entonces el equipo del presidente Danilo Medina parece que tiene la idea de que la simultaneidad es algo de su propuesta que debe quedarse como parte de la ley. Yo creo que ahí están contestes casi todos, con excepciones, porque sería también librar al país de mucho ruido.
Ya. Si se hacen al mismo tiempo un día, independientemente que uno las haga cerrada y otra abierta. Y las organizaciones que tienen menos del 5% en los procesos electorales hacen las primarias en la modalidad que entiendan, en la fecha que les sea Sí, más porque factible. son partidos de menos influencia y menos peso. Y incluso, generalmente incluso no no tienen presencia nacional. El tipo de primarias que hacen es una asamblea, Sí. no necesariamente una ronda de votación con sus militantes en cada uno de los municipios o de las provincias. Y por esta vía queda resuelto ese problema. Ahora, ¿hay un ganador? ¿Hay un perdedor en este proceso, en este debate, en esta discusión? No, yo no creo que haya ningún ganador y perdedor todavía. Yo creo que internamente, por ejemplo en el PLD, podrían decir los seguidores del presidente Fernández que él se ha anotado un punto. Si no, finalmente la ley no pasa lo de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, ¿verdad? Por el punto de las primarias abiertas. Ahora bien, eso irá al PLD. ¿En cuál organismo se va a discutir? En el político de central. Y ahí, ¿cómo está su presencia o la relación de fuerza respecto al grupo del presidente Danilo Medina? Pero eso es mayoritario. El comité político lo domina el presidente Danilo Medina. Entonces, por eso te digo que no se puede cantar victoria tan rápido diciendo quién tiene. Por ejemplo, en el PRM, si se discute internamente eso. Gana el equipo de Luis Abinader, que es el que ha tenido mayoría, y cuando se ratificó recientemente fue una discusión por el voto o la ausencia de los diputados seguidores de Hipólito Mejía. Pero Hipólito podría también trabajar esa parte y internamente tratar de buscar apoyo para su visión, que él cree en las abiertas. Él cree en las primarias abiertas. Eso es, en principio parece un triunfo de quienes se oponían a las abiertas, pero hay que ver internamente en cada partido cómo vienen las cosas ahora. Sí. Se abre otro escenario. Sí, yo creo que al final estamos saliendo de esto y lo correcto es que antes de que concluya el mes de junio se apruebe en ambas cámaras la ley de primarias abiertas, la ley de partidos políticos con primarias de acuerdo al modelo que cada partido quiera elegir y que eso posibilite una promulgación rápida de la ley de partidos. Bueno, ojalá que se apruebe, pero que se apruebe salvando los elementos positivos. Por supuesto. Que no hicieron tanto ruido, como yo te decía, lo de la cuota de la mujer y ese seguro que se le quiere poner a que no le hagan truco a las mujeres que una vez que ganen o las lleven a renunciar o ellas el esposo le imponga que ellas renuncien. Todo eso quedaría debidamente asegurado porque de la forma en que se aprobó es que esa cuota es de la mujer y que incluso en el caso de alianza es otra mujer la que debe ocupar la posición. Esta tarde a las 3 la comisión que preside el diputado Henry Merán se reunirá con presencia de la Comisión de Legisladores del Senado de la República, que serán observadores. En condición de invitados ahí. Se tomará la decisión sobre el modelo de primarias. Es la reunión que había sido interrumpida, que no se dio sencillamente porque los miembros de la comisión de 13 diputados que siguen al presidente Danilo Medina no asistió, además de uno de los diputados del Partido Reformista que por razones ajenas a su voluntad. Eran 7, al final solo hubo 6 y por tanto no se pudo dar la reunión. Bueno, bien, esa comisión va entonces a redactar un informe y hará su recomendación, pero finalmente es la Cámara, cuando esté reunida la sesión, que se decidirá si se aprueba o se rechaza lo que recomiende esa comisión. Sí. Ese es el elemento tema político ahora que pienso más importante en esta coyuntura. Pero qué bueno que vamos a salir ya de ese debate que tiene tanto Y yo lo que espero es que rápidamente aborden lo que debió abordarse primero, que es la ley electoral, la ley que da sustento legal a la Junta Central Electoral, porque todo eso tiene que ser adaptado, adecuado. Tenemos un tema ahí con las elecciones municipales y todo eso debe hacerse a la mayor brevedad posible para adaptar los presupuestos y todas esas cosas. El Senado de la República parece que concluyó la revisión también de la ley de partidos. La electoral. De la ley electoral. Sí, ojalá que sea una buena ley electoral. Sí, así es. Bueno, vamos a una pausa.
Ayer domingo hubo un proceso electoral en primera vuelta en Colombia y se entiende que ya por los datos ofrecidos por las autoridades hay una segunda vuelta electoral en la que competirán los dos candidatos que sacaron el mayor número de votos, que son los candidatos Iván Duque del partido uribista y Gustavo Petro de un partido de izquierda. Es una coalición en realidad de partidos o de movimientos de izquierda. Se entiende que Gustavo Petro es un candidato con muy fuertes vínculos con el chavismo. Lo han catalogado como una especie de representante del movimiento Nuevo Socialismo. En Colombia hay muchos ataques en su contra precisamente por estos vínculos. Y nada más y nada menos que Iván Duque, el candidato que salió con mayor número de votos, sacó un 39% de los votos, casi un 40%. Iván Duque es un candidato de la derecha, es del partido uribista, es un hombre fiel al presidente Uribe, es una persona que mantiene posiciones muy vinculada precisamente en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico. El tema de las negociaciones de paz desarrollada por el presidente Santos ha sido un tema muy debatido, pero que Santos ha sido fuertemente castigado porque la candidatura de su partido con el señor Guillermo de la Calle quedó bastante deteriorada, con apenas un 2%. Bueno, yo pienso que en el caso del Santos le perjudicaron dos cosas. Con la porción más conservadora del pueblo colombiano, que no se le puede tampoco simplemente tachar y decir que gente más derechista. No, hay situaciones, o sea, los colombianos vivieron ese proceso con las FARC, que eso fue degenerando cada vez más. 60 años. Y fue degenerando cada vez más en un movimiento que ya no se sabía realmente qué era, porque secuestraban personas, hicieron un negocio para sobrevivir con los narcotraficantes. Entonces, todas esas cosas ya tú dices, y la ideología donde quedó. Entonces, además eso de que estar colocando minas donde quiera, dejando a muchísimas personas sin una pierna y todo eso, causó mucho dolor al pueblo de Colombia. Entonces, toda la gente tiene ese dolor que no olvida. Entonces, no, por eso no le gustó quizá la forma en que se llevó el proceso de negociación. Pero eso por un lado, Fausto. El otro es que del lado de la izquierda a Santos se le criticó mucho y se deterioró su popularidad en los últimos tiempos por los escándalos de corrupción que hubo, que se había mantenido entre los presidentes de la región con un presidente más o menos potable, pero después hubo todo este problema. Entonces, estuvo afectado por los dos frentes, el de izquierda y de derecha, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si el candidato del que quedó en segundo lugar, ¿no? Tú dices Gustavo Petro. Ajá, que es un hombre que se supone que viene de la centroizquierda, pero... No es de centroizquierda. Hay quienes dicen que él es de la izquierda radical. No, él no es radical. Él no es radical. Él tiene, porque, bueno, uno ha visto el discurso, o sea, no plantea un socialismo radical ni nada. Ahora, el hecho de que lo vislumbren cercano al gobierno de Venezuela, pienso que le afecta mucho, porque si hay un país que ha vivido de cerca y dado seguimiento a lo que ocurre en Venezuela, es Colombia. Y los colombianos no quisieran verse en la situación de Venezuela en estos momentos, para nada. Entonces, yo creo que se le va a hacer muy difícil a Gustavo Petro poder conseguir los votos para superar en una segunda vuelta al candidato que quedó en primer lugar. Mira, Gustavo, yo pienso que es interesante resaltar que por primera vez las FARC participan en un proceso electoral. Claro, su candidato se retiró. Sí. Timochenko desistió de su candidatura, pero asistió a votar en el proceso electoral. Lo más probable es que ellos votaran por Gustavo. ¿Por Gustavo Petro? No se sabe. Lo más probable porque no tenían candidato presidencial. Entonces, hay que suponer, por supuesto, que las negociaciones deben ser muy intensas. Gustavo Petro redujo digamos, la intensidad de su discurso y la radicalidad de su discurso en el último tramo de la campaña electoral. Y está tratando de ser, digamos, más potable. En realidad, lo que ocurrió es que Gustavo Petro obtuvo cerca de un 24% de los votos.
Iván Duque obtuvo un 39% de los votos. La diferencia es muy grande, 4 millones de votos versus 7.5 millones de votos. Ahora, ¿qué dice Gustavo Petro? Que Iván Duque llegó al tope, dice él, en el proceso electoral, y que en su caso él tiene la posibilidad de remontar y de hacer negociaciones, sobre todo con el candidato centroizquierdista, Sergio Saldívar, creo que se llama, que obtuvo el tercer lugar. Lo que pasa es que con apenas 300.000 votos de diferencia con Gustavo Petro. Cuando hay una segunda vuelta, los candidatos no son dueños absolutos de la gente que le votó en primera. Mucha gente suele repensar su voto. Ya. Supongamos incluso que Duque se queda en el tope, como él dice, pero es que en una segunda vuelta se gana con la mayoría simple. Entonces, es mucho más fácil para que quede en primera obtener unos cuantos votos más. Sí, lo que pasa es que poder ganar. Que hay coincidencias entre Saldívar y Sergio y Gustavo Duque. Entre ellos dos las habrá, pero en la generalidad de la gente que los votó a ambos, ¿habrá esa coincidencia? Las diferencias son mínimas porque ambos son de izquierda. Sí, pero ahí queda izquierda. Pero bueno, antes de irnos, quisiera señalar que es interesante lo que está ocurriendo en el continente. Fíjate, Colombia, que tuvo dos partidos, que por cierto, Balaguer siempre admiró mucho el proceso colombiano y decía que aquí debería haber algo así. El Partido Conservador y el Liberal que se turnaban en el poder. Fíjate, en Venezuela estaban los adecos y los copellanos, parecidos. En México el PRI era un solo reinado y después vino el PAN. Pero en todos estos países, ¿qué está ocurriendo? Ecuador, ¿Qué pasó en Ecuador, en Perú, con el APRA? Que los partidos tradicionales prácticamente han desaparecido. Entonces aquí queda de los tradicionales con verdadera como poder fuerte, es el PLD. Pero después los tradicionales, otros dos, que eran los reformistas y el PRD, están disminuidos. Sí. Qué interesante lo que está ocurriendo en el continente. Pero también aquí los partidos... En Panamá hubo partidos nuevos. Los partidos tradicionales aquí fueron el PRD y el Partido Reformista. Bueno, después el PLD... Porque el PLD es un partido emergente. No, pero irrumpió desde el 82 como una tercera fuerza importante. Ya. Y se mantuvieron los 3 diputados. Una tercera fuerza que finalmente accede al poder en el año 96. Sí. Señora, muchas gracias por la compañía esta mañana.